a grabar. Ok, nuestro primer tema es justamente la introducción a la estadística, a la estadística descriptiva. En forma general, podemos decir que la estadística es una ciencia que nos permite, primero, obtener datos, recopilar información, ya sea a través de encuestas, de cuestionarios o una información histórica, la cual vamos a tener que primero agrupar, procesar esa información, calcular todas las medidas estadísticas para luego poderlas interpretar, sacar resultados y obviamente obtener conclusiones de un conjunto de datos que se quiere analizar. Bien. Pero aquí hay algo importante. Esta estadística la dividimos en dos partes, una que es la descriptiva y otra que es la inferencial. La descriptiva se encarga más de la recopilación de la información, el procesamiento de la información, ¿sí? Y la obtención de los resultados. Y la inferencia estadística o estadística inferencial, como se la llama, se encarga de que a partir de esos datos empezamos a plantearnos ciertos problemas de análisis, de proyecciones y poder sacar ya conclusiones finales en base a un conjunto de datos. Pero fíjense una cosita, que cuando decimos nosotros conjunto de datos, y aquí es importante que lo tengamos bien claro, acá está, voy a mostrar. Nosotros nos interesa estudiar una población. ¿Qué es la población? El conjunto total de los elementos objeto de estudio. Por ejemplo, nos interesa investigar a todos los habitantes de la Santa Cruz la Sierra que están en edad de votar. Una encuesta. Presente, profe. Presente, profe. Rodríguez. Doña Nadia Moreno, por favor, su micrófono. Y le decía, queremos estudiar a toda una población. Esa población pudiera ser, dependiendo de qué es lo que estamos analizando, qué estamos estudiando, podría ser el conjunto de todos los habitantes de Santa Cruz si estuviera dirigida ahí la investigación. Pudiera ser todos los 100.000 estudiantes de la Facultad de Tecnología si la investigación estuviera dirigida a los estudiantes de la facultad. Pudiera ser todos los estudiantes de la carrera de procesos y la investigación la vamos a desarrollar en la carrera de procesos, ¿no? Entonces, la población es el conjunto total de elementos a quien va dirigida la población. Pero imagínense una cosita, que si nosotros nos planteáramos una investigación en la Facultad de Tecnología, la cual está por lo más de casi 12.000 estudiantes, no vamos a encuestar a 12.000 estudiantes, no vamos a terminar nunca de encuestar a los 12.000 estudiantes, ¿no? Porque, y eso que no es grande la población de 12.000, imagínense a nivel de Santa Cruz, estamos hablando de 3 millones. Entonces, como es muy grande la población, no podemos recabar todos los datos por un tema de tiempo, de recursos humanos que tendríamos que poner para poder recabar todos los datos y el uso de esos recursos humanos también significa recursos económicos, porque hay que pagarle pasaje, transporte, sueldos, salarios, ¿no? Y no terminamos nunca de levantar los datos. Y si empezamos un día, tal vez nos lleva hasta 2 semanas recabar toda la información y ya en 2 semanas la información también ya está un poquito desfasada. ¿Qué se hace? Se selecciona unas cuantas personas de toda esa población a las cuales le vamos a aplicar la encuesta. Ese sector, ese sector de personas a quienes le vamos a aplicar la encuesta es lo que llamamos nosotros en estadística la muestra. Esa muestra, la muestra, es un sector de la población. De manera que lo que se quiere es no tener que encuestar a toda la población, sino un sector, pero un sector que sea representativo. ¿Qué quiere decir eso? Que los resultados que vamos a obtener a partir de esa muestra reflejen el comportamiento como si se la estuviéramos haciendo a toda la carrera. Porque si los datos que vamos a obtener a través de la muestra son muy diferentes a los reales, a lo que son de la población, pues no tiene sentido esa encuesta porque son datos totalmente, o resultados obtenidos totalmente diferentes. Lo que estamos haciendo a través de la muestra, del análisis y de las encuestas que vamos, o cuestionarios que vamos a aplicar a los elementos de la muestra, es que esos resultados, repito, reflejen el comportamiento como si se lo estuviéramos haciendo a toda la población.
Eso para ahorrarnos tiempo, recursos humanos, recursos económicos, etc. Por eso que es importante que los elementos que formen parte de la muestra reflejen o sean representativos de toda la población. Ahora, existe toda una técnica completa que incluso, chicos, es una carrera a nivel licenciatura en algunos países que se llama la licenciatura en muestreo estadístico, no en estadística, sino solamente en muestreo estadístico. ¿Qué significa eso? Que se analizan todas las técnicas, se vuelven especialistas en el proceso de seleccionar cuáles son los elementos que deben formar parte de esa muestra para la investigación que se hace sobre una población. Y también otra cosa, determinar y calcular cuánto es la cantidad de encuestas que debemos aplicar. No es que yo quiero hacer una encuesta en la universidad, ¿cuántas encuestas voy a hacer? 200, no, eso se calcula. Hay muchas fórmulas estadísticas que nos permiten calcular, si son 100.000 personas el total de la población, esas fórmulas estadísticas nos permiten decir cuánto es la cantidad óptima de encuestas que ustedes necesitan para más o menos cubrir debido al tamaño de la población. Y además ahí se hace un análisis, por decirle, si aplicamos esa fórmula estadística a nivel universidad, que son 100.000 estudiantes, y le sale 500 encuestas, entonces ahí entra el análisis de cómo vamos a distribuir las 500 encuestas en toda la universidad. Seguramente la vamos a distribuir en forma proporcional por facultades. Facultades más grandes le va a corresponder mayor cantidad de encuestas. Facultades más pequeñas le corresponden más pequeñas las encuestas. Dentro de una facultad, carreras más grandes, de las que hayan sido asignadas para tecnología, por ejemplo, del total de encuestas, carreras más grandes, se le asignan más encuestas, carreras más pequeñas, menos encuestas. Dentro de una carrera, habrá que seleccionar y se supone que en el primer semestre hay mayor cantidad de estudiantes, por lo tanto a estudiantes del primer semestre ya dentro de una carrera le va a corresponder también mayores cantidades de encuestas. Los estudiantes del décimo semestre, que son más poquitos dentro de una carrera, a los estudiantes del décimo semestre les va a corresponder menos encuestas. Y dentro de un semestre habrá que ver si hay otro tipo de estratificación o división, ya sea por género, dependiendo del tipo de investigación, ¿no? Tal vez es una investigación socioeconómica, habrá que ver si se los clasifica por colegios particulares, fiscales, por género, o nacidos donde, y dependiendo del tipo de investigación, se puede volver a dividir y distribuirla. De manera que, por ejemplo, de esas 500 encuestas que eran para toda la universidad, esta materia, si no me equivoco, es del tercer, creo que es del cuarto semestre, ¿no? Me corrige Ale. Voy a suponer que de repente, dentro de esas 500 encuestas, a la carrera de control del proceso, a los estudiantes del cuarto semestre, les corresponde 5 encuestas. Entonces, las personas que se van a encargar de las encuestas tienen que buscar estudiantes del cuarto semestre de proceso y aplicar solamente 5 encuestas. 5 encuestas. Si pillan 6, no, queremos 5, entonces encuentran 5. Ahora hay ciertas cositas que ya el profesional en el muestreo dirá que si pilla 2 del quinto ya no las encuesta los 2, encuesta 1. ¿No? Ya son técnicas un poquito para evitar que la respuesta del uno influya sobre el otro. Entonces, de manera que puedan ser lo más imparciales esas encuestas, porque deben reflejar el comportamiento, repito, de toda la población. ¿Sí? Entonces, lo que vamos a hacer nosotros aquí en la materia es, vamos a tener muchos datos de muestra. Entonces, vamos a procesar esa información de esa muestra. Ahora, cuando levantamos los datos de una muestra, y el caso, y ahí les comentaba, lo más común es que se haga a través de una encuesta, pero puede ser un cuestionario. Y cuando decimos encuesta, hay muchas formas de levantar una encuesta, ¿no? Puede ser en forma presencial, puede ser a través, vía telefónica, vía correo electrónico, vía WhatsApp, ¿no? Vía redes sociales, no importa. La cosa es que se levantan los datos, se recopilan los datos. Pero dentro de esa encuesta o las preguntas que van a estar dentro de ese encuentro, pueden haber preguntas numéricas, pueden haber preguntas no numéricas. Ahora, nosotros vamos a introducir aquí el concepto de lo que es una variable. ¿Qué es una variable estadística? Son todas las cualidades que queremos investigar de una población. En palabras más sencillas, son todas las preguntas que pueden estar en una encuesta. Eso llamamos variable porque es una característica
de la población objeto de estudio. Por ejemplo, yo le digo, a ver chicos, elabórenme una encuesta de 50 preguntas que la vamos a aplicar en la Facultad de Tecnología. Te miran preguntas de qué área. No, global. Si tienen opción a meterle de todo. Ah, bueno, entonces te miran edad, peso, estatura, de qué carrera son, de qué semestre, género, fuma, no fuma, le gusta la Coca-Cola, de qué región política, qué mes nacieron, en qué año nacieron, en qué semestre están, cuántas veces han repetido estadística, cantidad de hermanos, barrio en el que viven, equipo de fútbol en el que viven, color de ojos, cantidad de televisores en su casa, distancia que viven de la universidad a sus casas, y hay una infinidad de cosas que puedan preguntar, ¿sí? Todas esas preguntas que pueden estar en una encuesta es lo que nosotros llamamos variables estadísticas. Entonces, aquí vamos a ver una clasificación de esas variables, ¿no? Como les mencionaba, esas variables se pueden clasificar en variables numéricas, que las vamos a llamar cuantitativas, y pueden ser las variables no numéricas, que son las variables cualitativas. Dentro de las variables numéricas, es decir, dentro de las variables cuantitativas, hay de dos tipos, las variables discretas y las variables continuas. ¿Cuáles son las variables continuas? En palabras más fáciles, variables continuas son aquellas que por el ancho muy grande que tiene del valor más pequeño hasta el valor más grande, es conveniente que hagamos intervalos de clase. Por ejemplo, si hacemos una encuesta de edad a la población de Santa Cruz de edad, nos vamos a topar con bebés de 0 años, de 1, de 2, de 3, de 4, de 5, de 6, hasta personas de 90 años. Entonces yo le digo, a ver, agrúpenme toda esa información en una tablita. Ustedes me dirán, lo que dicen 0 años, porque tienen meses, son 8 personas, lo que tienen 1 año, 2, 3, hasta 90 van a llegar y se van a topar con una hoja tan larga de 91, ¿no? Porque tomando en cuenta el 0 más, de 91 filas, que no, ni siquiera le va a entrar una hoja de cuadernillo, la tabla, que es muy largo. ¿Y qué es más conveniente ahí? Hacer un intervalo. Y ponle de 0 a 20 años, de 20 a 40, 40 a 60, 60 a 80, 80 a 90, o de 80 a 100 si quieren. Ya, esas 91 filas se han reducido a 6 o 7 filas solamente, porque han elaborado intervalos, ¿no? Entonces, todos esos datos numéricos, que sea más conveniente elaborar intervalos, a esas se las llama variables cuantitativas, pero continuas. Por ejemplo, edad, peso, estatura, salarios, tiempo, dosis de medicamento, etcétera, ¿no? Ahora, ¿cuáles son las variables cuantitativas también, pero que son discretas? Aquellas que son numéricas, ¿sí? Pero que no habría necesidad de hacer intervalos. Por ejemplo, es una encuesta que vamos a preguntar o se va a consultar la cantidad de hijos que tienen, una encuesta dirigida a madres de familia, consultándole la cantidad de hijos. Entonces, por más que hagamos 1000, 2000, 3000 encuestas, seguramente la respuesta va a ser 0 hijos, las que no tienen hijos todavía, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, no sé si se verá más. Pero fíjense, son 6, 7 filas, no es más. Entonces no hay necesidad que hagamos intervalos. Podemos traerlo a 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Punto. No hay más, no vamos a llegar a 90 hijos como pasaba con la edad. Entonces ahí, en este caso del número de hijos, no habría necesidad de hacer intervalos. Por lo tanto, la forma de cómo vamos a procesar esta información va a ser como una variable discreta. Bien, y aquí tenemos algunos ejemplos: número de hijos, número de hermanos, número de materias aprobadas o reprobadas, cantidad de autos, cantidad de televisores en la casa, etcétera. Pero esta clasificación que le estoy dando acá no es cerrada, no es que la edad siempre va a ser continua. Lo hemos colocado más que todo por el mayor uso que tiene, pero puede haber situaciones, por ejemplo, en que la edad te diga, no podemos usarla como continua, la vamos a usar como discreta. Por ejemplo, ¿en cuál? Si hacemos una encuesta a los chicos bachilleres, a los del último año, juntándole la edad, por más que hagamos 3000, 4000 encuestas, las edades que vamos a obtener con los chicos bachilleres del último año, habrá uno muy jovencito, de 16 años, 17, 18, no sé si llegamos a 19 y peor aún si llegamos a 20, seguramente ahí no vamos a salir de entre 16 y 20 años, ¿no? Entonces, su tabla va a tener solamente 16 años, 17, 18, 19, y digamos que de 20 años. Entonces no tiene necesidad de hacer intervalo porque su rango o la distancia del valor mínimo al valor máximo es muy pequeña, por más que sean 1000, 2000, 3000 encuestas. Entonces, como no hay necesidad de hacer intervalos, y es una decisión del que
procesa la información. Como no hay necesidad de hacer intervalo, bueno, esa variable edad, en ese caso, la vamos a trabajar como una variable discreta. En realidad, esa es una decisión de la persona que elabora, que está procesando la información. ¿Sí? Eso respecto a lo que concierne a las variables numéricas, a las variables cuantitativas. Ahora, dentro de las variables cualitativas, dentro de las variables no numéricas, dentro de estas variables no numéricas, tenemos las variables nominales y tenemos las variables ordinales. Empecemos con las ordinales. Las ordinales son las que dice tienen orden y jerarquía. ¿Cuáles, por ejemplo? Si nosotros hacemos una pregunta nominal, es decir, perdón, una pregunta cualitativa, es decir, las no numéricas, ¿en qué mes del año nacieron? Y tenemos que colocar todas las posibles respuestas para que ustedes agarren y encierren nomás. ¿En qué orden van a colocar las posibles respuestas? Enero, febrero, marzo, abril. No van a colocar los meses en ese orden. ¿Qué te parece el sabor de la Coca-Cola? Y ponen las otras posibles alternativas. Excelente, muy bueno, bueno, regular, malo, muy malo, pésimo. No van a colocar desordenadas las opciones. Entonces, esas respuestas cualitativas que ya tienen un establecido un orden o jerarquía, la llamamos variables cualitativas, está bien, pero ordinales. Por ejemplo, grado militar, días a la semana, meses del año, grado de aceptación, nivel académico, ¿no? Los signos zodiacales también tienen orden establecido. A ver, ¿quién sabe cuál es el primer signo zodiacal? ¿Alguien sabe? Los signos zodiacales tienen un orden establecido. El primero es, cuando viste los Aries. Aries, es el primero que aparece, que es el de 20 de marzo al 20 de 20 algo de abril. El primer signo zodiacal. Tienen un orden establecido. Esa sería una variable ordinal. Y las variables nominales son las otras, pues las que no tienen orden y jerarquía. Hacemos una encuesta en la facultad, ¿qué carrera estudia? ¿Cuál vamos a colocar primero? Si no hay un orden, podemos colocar en el orden que queramos las carreras. ¿En qué facultad estudias? ¿Cómo colocamos? ¿En qué universidad estudias? ¿Qué canal es tu preferido? Es decir, qué cantante es el preferido, etcétera. O qué partido político te agrada más, qué equipo de fútbol te agrada más. No hay un orden establecido en el cual colocamos las posibles respuestas. Entonces, a esas las consideramos variables nominales, porque no tienen un orden o jerarquía establecida. Sí, eso dentro de una clasificación de las variables. Y resumiendo un poquito, ¿a qué llamamos variables? A todas las preguntas que pueden entrar en una encuesta. Pero por definición, la variable es una característica que nos interesa investigar de la población. ¿Qué característica? Porque nos interesa investigar la edad, nos interesa investigar la estatura, nos interesa investigar en el mes que nacieron, nos interesa investigar qué nivel académico tienen, nos interesa investigar la marca cerveza de preferencia, el salario que tiene, si nos interesa investigar algo de esa población. Por eso es una característica de esa población. Y eso va a estar dentro de una encuesta como pregunta. De todas las preguntas que están dentro de una encuesta, para nosotros es una variable, es algo que queremos investigar, es una característica que queremos investigar de esa población. ¿Se entiende esa parte, chicos? Bien. Ahora, bien, ya hicimos la encuesta. Tenemos aquí hacer el fajo de papeles con todas las encuestas. Ahora, ¿qué hacemos con los datos? Hay que empezar a introducir una tabla. Claro que sí. Esa tabla que vamos a introducir, no importa si es variable cuantitativa, discreta o continua, o si es una variable cualitativa, nominal o ordinal, esa tabla a la cual se va a introducir la información la llamamos tabla de distribución de frecuencia. La llamamos tabla de distribución de frecuencia. Ahora, hay una pequeña diferencia cómo se va colocando en la tabla o cómo se procesa dependiendo del tipo de variable. Vamos a empezar nosotros a trabajar primero con las variables numéricas continuas. Recordemos cuáles eran ellas, vuelvo para atrás un ratito. Las variables cuantitativas continuas, empezaremos trabajando con estas, ¿son cuáles? Las que necesitan intervalos. Entonces vamos a desarrollar ahorita el procedimiento para esta variable cuantitativa continua. Repito, aquellas que necesitan que elaboremos intervalos, porque la diferencia que hay desde el valor mínimo hasta el valor máximo es muy grande y nuestra tabla, si empezamos a trabajar muy puntualmente con los datos obtenidos de edad, por ejemplo, el ejemplo más claro, se nos hace una tabla demasiado larga. Entonces, elaboramos intervalos.
por regla general, se dice que una tabla de distribución de frecuencia, una tabla que vamos a elaborar, no, pues, no debe tener menos de 4 intervalos y tampoco más de 12, porque ya más de 12 ya también se hace muy grande la tabla y es muy trabajoso ya trabajar con tantos intervalos. Por regla general se dice que esta tabla de distribución de frecuencia debería tener entre 4 y 12 intervalos. Bien, ¿cómo elaboramos esa tabla? Y vamos a empezar nosotros a trabajar, les decía, con las variables cuantitativas, las numéricas, pero las continuas. Bien, y vamos a desarrollar un ejercicio para eso. Permítanme cerrar este documento, voy a abrir otro, donde tenemos ya un ejercicio ya mejor explicado, que también se lo voy a pasar en un rato. Permítanme un ratito, por favor. Me olvidé abrirlo, vamos a abrir. A ver, media tendencia. Aquí está. Ok, ya lo abrí. Ok, ya abrí el documento. Voy a compartir pantalla. ¿Ya? Vamos a hacer un ejercicio de procesamiento de una variable cuantitativa continua. Muy bien, aquí está. Fíjense, chicos, acá tenemos un conjunto de datos. Tienen 60 datos. Hay 60 datos. ¿Sí? Acá están los 60 datos, que son edades de 60 personas. Y lo que queremos es elaborar una tabla de distribución de frecuencias. Recordemos que es una variable cuantitativa continua, por lo tanto tenemos que elaborar los intervalos de clase. ¿Cómo se hace eso? Lo primero que hay que hacer es calcular el rango. ¿Qué cosa es el rango? La diferencia entre el valor máximo y el valor mínimo. En este caso, si revisamos aquí todos los datos que tenemos, veremos que el valor máximo es 80, está por ahí me parece el 80, habría que rebuscarlo, pero por ahí está. Aquí está, 80, y el valor más pequeño es 10, que está por acá, está, 10. Esto nos da 70. Permítame un ratito. Ok, entonces decía, tenemos que calcular el rango, que es igual al valor máximo menos el valor mínimo, ¿no? Buscando entre los 60 datos que tenemos, el máximo es 80, el mínimo es 10, esto nos da 70, ese es nuestro rango. Luego tenemos que calcular cuántos intervalos vamos a usar, es decir, cuántas filas, también se le dice clases, cuántas filas va a tener nuestra tabla. Eso lo calculamos con la siguiente fórmula, k igual a 1 más 3.33 logaritmo de n. ¿Qué cosa es n? La cantidad total de datos que tenemos, que son 60. Reemplazando nos da 6,92. Eso hay que redondearlo, ¿sí? En este caso lo redondeamos a 7. Significa que vamos a trabajar con 7 categorías, 7 intervalos, también se le dice 7 clases. El término clase aparece mucho en estadística, pero se refiere a a las categorías, cantidad de filas de categorías, ¿ya? Posteriormente debemos calcular el ancho de clase, es decir, en cada intervalo cuánto va a ser su ancho. Eso dividimos rango entre la cantidad de clase. Fíjense que el rango salió 70, la cantidad de clase salió 7. 70 dividido entre 7, 10. Significa que va a haber un ancho de clase de 10. Muy bien, ya sabemos que son, entonces nos venimos acá a nuestra tabla de distribución de frecuencia y vamos completando la primera columna. Este LI-LS significa límite inferior, límite superior. El valor más pequeño es 10, el valor mínimo. Vamos a empezar de 10. Y hemos determinado que nuestro ancho de clase va a ser 10 también. Entonces, 10 y 10, 20, primer intervalo. Empezamos en 20 más 10, 30, de 30 a 40, y elaboramos nuestros intervalos, nuestros 7 intervalos, que hemos determinado que iban a ser 7, acá, ¿no? Cantidad de intervalos 7.
y donde cada uno de ellos va a tener un ancho de 10, 10, 10, 10, de 10. ¿Sí? Perfecto. Muy bien. Ya hemos elaborado nuestros intervalos. La siguiente columna, y esto se llama FI, y es la frecuencia absoluta. Las definiciones de cada una de ellas las tienen ustedes bien claras ahí en el texto. No hay necesidad que las estén escribiendo. Sería bueno que los impriman y vayan siguiendo sobre su texto nomás. Pero dice, si los que están con su texto ya impresos, fíjense, dice la definición de frecuencia absoluta que dice, es la cantidad de valores, datos u observaciones contenidos en cada categoría. Por cuánto es el recuento, si quieren ustedes, de datos que hay en cada intervalo. Entonces, veamos, de 10 a 20, ¿cuántos datos tenemos de 10 a 20? Voy revisando, de 10 a 20, de 10 a 20, creo que no me ha saltado ni uno todavía. Acá hay uno, acá hay otro, 2, 10 a 20, acá hay otro, 3, acá hay otro, 4, 10 a 20, van 4, acá hay otro, 5, 5, sigo revisando, no sé si me... Ah, aquí a mí me había saltado uno, fíjense, 6, 6 internos, hay 6 datos, por eso que aquí colocamos 6. Hay 6 datos que están entre 10 y 20. Ahora, entre 20 y 30, entre 20 y 30, veamos, entre 20 y 30, vamos revisando, entre 20 y 30, acá hay uno, vamos a cambiar el color, ¿sí? Verde, 1, entre 20 y 30, 20 y 30, acá hay, Ingeniero, en la segunda acá columna, van 3, tercera fila. este de acá, ¿no? Sí. Muy bien, gracias, van 4, acá hay otro más, 5, seguimos revisando, 5, 5, 5, 5, no hay más, ok, ya está, coincide con los 5 que tenemos acá. Ahora, entre 30 y 40, entre 30 y 40, pues aquí tendríamos 1, cambiando los colores para... Lleva 1, acá hay otro, no, agarré el color azul, casi 2, van 2, acá va uno más, entre 30 y 40 van 3, acá hay uno más, 4, 4, acá hay 2 más, 6, 6, entre 30 y 40 van 6, 30 y 40, acá está 40, van 7, entre 30 y 40, 30 y 40, 7, creo que uno me ha saltado, 30 y 40, este 38 de acá, son los 8 que ya habíamos acá seleccionado. Bien, ahora entre 40 y 50, entre 40 y 50, este sería 1, entre 40 y 50, démosle un color naranja, 1, entre 40 y 50 van 2, aquí van 3, 3, acá hay 2, 3, 5, entre 40 y 50 van 5, acá hay 1, van 6, acá hay uno más, 7, acá hay uno más, 8, 8, acá hay 2, 10, acá hay uno más, 11, acá hay otro, 12, 12, acá hay uno, 13, acá hay uno más, 14, acá hay otro, el 15, entre 40 y 50, y acá hay uno más, 16. Los 16 que estaban en la tabla. Ahora, entre 50 y 60. Entre 50 y 60, aquí tenemos, fíjense, tenemos 2. Tenemos 2, pongámosle un colorcito ahora, cambie esto, un azul oscuro, un plomizo. Van 2. El plomo no vamos a confundir con el negro, le voy a buscar otro color. El amarillo me parece más, tampoco, no tiene diferencia. El café. Van 2 entre 50 y 60. Acá, aprovechar estos 3 de aquí una vez. 5,
6 entre 50 y 60. Acá hay uno más, 7. Entre 50 y 60 van 7. Acá hay uno, 8. Acá hay uno más, 9. Acá hay uno más, 10. 50 y 60, acá hay uno más, 11. Veamos si coincide con lo que habíamos definido. Ah, 11, está bien, 50. Perfecto. Ahora nos tocaría entre 60 y 70. Entre 60 y 70. Entre 60 y 70. Acá hay estos dos, acá. Démosles un color, a ver. Podría ser este violeta acá es. Van 2. Entre 60 y 70. Acá va 1, 3. Acá va uno más. 4. Entre 60 y 70. Acá uno más. 5. Muy bien. Acá uno más. 6. Acá tenemos uno más. 7. Y aquí tenemos uno más. 8. Veamos si coincide. Las fotos me taponean. Ahí sí. 8. Está bien, perfecto. Y por último, entre 70 y 80. Para eso no los pintemos que queden de negro. Sería 1, 2, 3, 4, 5, 6. Efectivamente 6. Muy bien. Entonces, de esa manera, fíjense, hemos encontrado los datos de la frecuencia absoluta, que son los datos que se encuentran en cada intervalo. Yo les pregunto, chicos, a ustedes, si sumo todo esto, todas estas frecuencias absolutas, ¿cuánto tendría que ser la suma? ¿Qué dicen? ¿Cuántos creen que debería ser la suma? 60, pues, ¿no? Exacto. Si son 60 datos, lo que tenemos, pues la sumatoria de toda esta columna tiene que darnos 60 datos también, necesariamente. Necesariamente 60 datos. Eso es entonces la frecuencia, es nuestra frecuencia absoluta. La siguiente columna, que es FA, la llamamos frecuencia acumulada. ¿Y qué es lo que hace? Va acumulando, tal como dice su nombre, la frecuencia, la anterior frecuencia, que es la absoluta, la va acumulando, 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 acumulando. De manera que, fíjense, hasta el primer intervalo, ¿qué frecuencia tenemos acumulada? 6. Muy bien, 6. Hasta la segunda, hasta el segundo intervalo, ¿cuánto tenemos acumulado? Pues 6 más 5, 11, miren ustedes. Perfecto. Hasta el tercer intervalo, ¿cuánto tenemos acumulado? Bueno, será la sumatoria de estas tres frecuencias absolutas, o también podemos decir el acumulado hasta el segundo intervalo, más lo que tenemos en el tercero, pues nos da el acumulado hasta el tercero. Entonces, y hasta el cuarto intervalo, ¿cuánto tenemos acumulado? Bueno, el acumulado hasta el tercero es 19, más lo que tenemos en el cuarto nos da el acumulado hasta el cuarto, que es 35. ¿Cuánto? El acumulado hasta el quinto intervalo, bueno, el acumulado hasta el cuarto es 35, más lo que tenemos en el quinto, que es 11, nos da 46. El acumulado hasta el sexto intervalo es el acumulado que tenemos hasta el quinto, que es 46, más lo que tenemos en el sexto, nos da el acumulado hasta el sexto intervalo. Y por último, hasta el último intervalo, ¿cuánto es el acumulado? Bueno, que será en realidad la sumatoria de todas las frecuencias, o decimos el acumulado hasta el sexto, más lo que tenemos en el sexto intervalo, nos da el acumulado. Que obviamente este acumulado total ya del último intervalo debe coincidir pues con la cantidad total de datos que tenemos, que es 60. ¿Sí? Muy bien. Entonces aquí tenemos ya la frecuencia absoluta con su respectiva acumulada. Posteriormente, podemos calcular también el HI minúscula, que se la conoce como la frecuencia relativa, que en realidad es, si revisan un poquito el texto, es la fracción de datos que está contenido en cada intervalo, en fracciones. ¿Cómo se lo obtiene? Cada uno de estos datos de frecuencia absoluta, se lo divide entre el n. ¿Cuánto es el n? 60 datos, ¿no? Es decir, 6 dividido entre 60, 5 entre 60 y así sucesivamente. De esa manera vamos nosotros a generar todas estas frecuencias relativas, que no es más que son frecuencias que están expresadas en fracciones. Ahora, si sumamos todas estas fracciones, ¿cuánto creen que debería generar la suma?
la sumatoria de todas estas frecuencias relativas, ¿cuánto creen que debería sumar? 1. Debería sumar un total de 1. De 1. La sumatoria de todas esas frecuencias relativas debería sumar 1. Muy bien. Entonces, esta frecuencia relativa también va a tener su respectiva acumulada. Esta HI mayúscula se la conoce como la frecuencia relativa acumulada. ¿De qué se trata? De ir acumulando cada una de estas frecuencias relativas. Es decir, hasta el primer intervalo, ¿qué frecuencia relativa tenemos? 0,100. Hasta el segundo intervalo, ¿qué frecuencia relativa tenemos? 0,183. Hasta el tercer intervalo, ¿qué frecuencia relativa tenemos? 0,316. Hasta el cuarto intervalo, ¿qué frecuencia relativa tenemos? 0,583. Hasta el quinto intervalo, ¿qué frecuencia relativa tenemos? 0,766. Hasta el sexto intervalo, ¿qué frecuencia relativa tenemos? 0,899. Y por último, hasta el último intervalo, ¿qué frecuencia relativa tenemos acumulada? 1, el total. Entonces, esta HI mayúscula lo que hace, al igual que esta FA, frecuencia acumulada, va acumulando las frecuencias relativas. La sumatoria de todas estas frecuencias relativas nos tiene que sumar 1, lo que nos muestra en la última celda de la frecuencia relativa acumulada. Bien. Posteriormente, esa frecuencia la podemos también expresar como una frecuencia porcentual. ¿Qué significa? Es el porcentaje de valores que están contenidos en cada uno de los intervalos. ¿Cómo calculamos esta frecuencia porcentual? Va a ser igual a la frecuencia absoluta dividido entre el n por 100. Pero recordemos que esta frecuencia absoluta dividido entre n, nosotros la llamamos frecuencia relativa, que es esta columna de acá de frecuencia relativa. Entonces directamente podemos decir que la frecuencia relativa multiplicada por 100 nos va a generar la frecuencia porcentual, ¿no? Entonces, cada uno de estos valores de frecuencia relativa multiplicado por 100 nos genera la frecuencia porcentual, donde la sumatoria de toda esta columna de frecuencia porcentual, la sumatoria, nos tiene que dar el 100%. Entonces, la sumatoria de todas las frecuencias porcentuales nos da el 100%. Ahora, esta frecuencia porcentual, también tiene su respectiva acumulada. De manera que vamos acumulando, fíjense, hasta el primer intervalo tenemos una frecuencia porcentual de 10. Hasta el segundo intervalo tenemos una frecuencia porcentual de 18,3. Hasta el tercer intervalo tenemos una frecuencia porcentual de 31,6. Hasta el cuarto intervalo tenemos una frecuencia porcentual acumulada de 58,3. Hasta el quinto intervalo tenemos una frecuencia porcentual acumulada de 76,6. Y así vamos acumulando, donde obviamente hasta la última columna se completa el 100% de los datos. Hay un 100% de los datos. Bien, estas 6 columnas es la que conocemos nosotros como frecuencias o la tabla de distribución de frecuencias. La última columna la vamos a pendiente un ratito. En realidad, fíjense que esto gira alrededor de la frecuencia absoluta, que le voy a cambiar de color acá, lo dejo en negro nomás, en la frecuencia relativa y además la frecuencia porcentual. Estas 3 columnas se concentran ya sea en datos, en fracciones o en porcentajes, la concentración en cada intervalo. Y al lado tenemos las respectivas frecuencias acumuladas respecto a los datos, acumuladas respecto a las fracciones y la acumulada respecto a los porcentajes o a las frecuencias porcentuales. Esta en realidad es lo que conocemos como nuestra tabla de distribución de frecuencia. Nosotros hemos calculado aquí la marca de clase, que siempre se lo vamos a dar para otra clase,
es ya para cálculos posteriores que se la va a necesitar esa columna. Por lo pronto, hasta ahí, de esa manera, hemos elaborado nuestra tabla de distribución de frecuencia. ¿Alguna consulta, chicos?